Saludos, muy bien. Vamos a continuar con lo que es el contenido de nuestro curso y en esta ocasión vamos a ver el tema de paneles arquitectónicos. Para comenzar con las definiciones de qué es un panel, es la síntesis gráfica de un proyecto arquitectónico, ¿no? El contenido gráfico debe ser informativo y dependerá de la finalidad de la presentación, para lo cual también distinguimos diferentes tipos de paneles. En este caso, tipos de paneles según la disposición de los elementos. eh, dirían en estos tres grandes grupos, ¿no? El clásico, donde organiza la información de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, ¿no? El lateral, en donde concentra los datos contextuales a un lado y el desarrollo gráfico en el otro lado, que es más amplio, ¿no? Y el focal, el cual que es quizá un poco más libre incluso, ¿no? En donde la jerarquía visual en el desarrollo final y la información contextual en los demás espacios, ¿no? Es decir, es como una combinación entre los anteriores dos, ¿no? Y por eso es que también es un poco más libre. Esto con respecto a los tipos de paneles según la disposición de esos elementos. Y la otra clasificación sería los tipos de paneles según su uso, ¿no? Estos podrían dividirse en paneles de síntesis, ¿no? Pueden ser resúmenes de proyecto y demás, paneles de entrega, ¿no? Información en base a requerimientos. Esto ya eh, se podría usar más en formatos de requerimientos muy específicos, por ejemplo, en entregas de presentaciones académicas, ¿no? En la universidad y demás, como también igual en los concursos, ¿no? Ahí es donde te piden específicamente tal cantidad de planos, tales vistas o perspectivas y demás, tales datos, ¿no? Entonces, como tiene requerimientos muy específicos, estos paneles los denominaría paneles de entrega, ¿no? Aquí vemos que igual está, por ejemplo, un panel muy ordenado y demás. El otro tipo serían los paneles de análisis, ¿no? Donde podrían ser análisis de sitio, análisis de obras o de estilos arquitectónicos o métodos constructivos, ¿no? Esto con diferentes finalidades, tanto académicas como informativas, como también igual pueden ser con finalidades de publicación en línea y demás, ¿no? Y los últimos, ¿no? Paneles conceptuales, ¿no? De ideas y proyectos. Generalmente igual estos también podrían, se hacen concursos cuando se trata de procesos de conceptualización para ya anteproyectos y demás cosas. Entonces, estos serían los tipos de paneles según su uso, ¿no? Y ya entrando ya en lo que es ya los temas de los elementos que conllevan estos paneles, ¿no? Hablaríamos siempre de diagramación y composición. En sí son conceptos muy relacionados constantemente, o sea, no se los puede separar al momento de diseñar, pero sí hay que diferenciarlos, ¿no? Que no es tal cual un sinónimo, sino que son cosas que van muy relacionadas, ¿no? Entonces, en este caso, pues los conceptos serían los siguientes, ¿no? De diagramación implica la organización de contenidos dentro de un diseño establecido, respetando ciertas reglas y patrones para asegurar la coherencia visual, ¿no? Ahí está resaltado, ¿no? Coherencia visual, ¿no? Y la composición es un conjunto de elementos visuales cuya interacción y orden dan paso a una idea. En sí, como concepto, igual son similares, ¿no? Parecería que estamos hablando en sí de lo mismo, pero aquí propongo una analogía para entenderlo mejor. Es como si habláramos de un juego, no sé, en un deporte, en cualquiera que sea, y la diagramación son las reglas del juego, ¿no? Y la composición es el juego propiamente dicho, o sea, el juego ya en desarrollo, digamos. Entonces es como que la composición constantemente toma en cuenta la diagramación para adaptarse a ciertas normas que nosotros estamos ya definiendo a partir de cuando estamos diagramando. Al diagramar estamos delimitando, ¿no? Ciertas normas, ciertas reglas, cierta coherencia visual. Y en la composición ya estamos desarrollando una idea. Entonces es eso entonces lo que hay que poder entender en síntesis. Y tanto la diagramación como la composición forman parte de algo mucho más grande que es el diseño gráfico, ¿no? Y bueno, el diseño gráfico, aquí vemos igual una definición de Moholy-Nagy, que pues es un autor eh, muy importante en lo que era el arte moderno, ¿no? Era un docente del Bauhaus y demás, ¿no? Él propone el siguiente concepto, ¿no? Dice, el diseño gráfico es la organización en un equilibrio armonioso de materiales, de procedimientos y de todos los elementos que tienden hacia una función. En sí, él está hablando del diseño en general, ¿no? Pero esto aplicado al diseño gráfico, pues igual aplica, ¿no? Se habla también de función y en este caso la función principal del diseño gráfico era, o bueno, es
lo que decíamos desde la primera clase, la comunicación visual, ¿no? El diseño gráfico, por eso es que es gráfico, no es algo visual. Entonces, la finalidad de todo diseño o toda pieza de diseño gráfico es comunicar a través de lo visual, ¿no? Entonces, por eso es que siempre va a ir de la mano con esto, ¿no? Que el diseño gráfico en síntesis es comunicación visual. Entonces, aquí ya de forma completa podemos ver, ¿no? Diagramación y composición, ya me hemos dicho, ¿no? La diagramación establece las normas de la coherencia visual y la composición es en sí el desarrollo de la idea para dar eh, para llevar a un resultado lo que se está haciendo con lo que se plantea en la diagramación, ¿no? La diagramación propone las normas para la coherencia visual y la composición propone las ideas, ¿no? Para esta propuesta. Y ambos, todo eso forman parte de algo más grande que es el diseño gráfico y el diseño gráfico en síntesis es comunicación visual. Elementos de la composición se pueden dividir en tres grandes tipos, ¿no? Los conceptuales, que en sí se llaman conceptuales porque no siempre los podemos ver, pero en sí sabemos que están ahí, ¿no? Punto, línea, plano, volumen. Elementos visuales, los que sí vamos a poder verlos, la forma, las medidas, el color, el tono, la textura, etcétera. Y los elementos de relación, ¿no? Que estos son entre muchos otros, ¿no? Posición, dirección, espacio, gravedad. O sea, son cualidades de los diferentes elementos visuales, ¿no? Y cómo se relacionan entre ellos. Además de, bueno, estos serán los elementos de la composición y estos son los elementos de la diagramación, ¿no? Que en síntesis, imágenes y texto, ¿no? Imágenes pueden incluir muchas cosas, ¿no? Ilustraciones manuales, digitales, fotografías, fotomontajes, infografías, los famosos diagramas, ¿no? Que en sí este curso está enfocado en lo que son los diagramas arquitectónicos, ¿no? Eso sería un elemento igual, tanto visual como también igual bueno, es una imagen en sí, ¿no? Que también llegaría a ser parte de los elementos de diagramación y composición. Viñetas y logotipos. Los textos, ¿no? Que es los títulos, antetítulos, subtítulos, etcétera, ¿no? Y a esta combinación de imágenes y textos se le llama lenguaje bimedia, ¿no? Bimedia, ¿no? Dos medios, ¿no? O sea, el- la imagen y el texto, la tipografía. Recursos gráficos para darle interacción a todos estos elementos, ¿no? Líneas, tramas, signos, marcadores de leyendas, fondos texturados, recuadros para texto, ¿no? O sea, así es como los podemos ir relacionando, ¿no? Y bueno, en síntesis, ¿no? Lo que decíamos, pues, composición, ¿no? La generación de ideas y demás, todo siempre de acuerdo a esas normas de diagramación, ¿no? La diagramación es eso, ¿no? O sea, establecer normas para la coherencia visual, o sea, definir en qué espacio va a ir qué, en sí. Composición en sí llegaría a ser como una continuación de la diagramación, pero aplicando más cosas, ¿no? Más color, más imágenes, más fundamentos de diseño y demás, ¿no? Aquí vemos como una estructura y aquí en la composición ya se está complementando y en el diseño ya se van viendo los resultados. La maquetación en sí es un prototipado de lo que hace el diseño, ¿no? O sea, para saber cómo se va a ver. Entonces, en sí, por eso la maquetación se puede hacer tanto en Illustrator como en InDesign, ¿no? InDesign, por ejemplo, es un programa de maquetación editorial que se usa para hacer libros, revistas, etc. En el Illustrator nosotros hacemos cosas más individualizadas, ¿no? O sea, si estamos haciendo una lámina o estamos haciendo lámina por lámina, ¿no? Entonces, el Illustrator nos sirve mucho para eso, además de que ya lo hemos ido usando y hemos visto que el lenguaje de vectores nos sirve para muchas cosas. Entonces, ya viendo lo que es ya diferentes elementos, digamos, o bueno, diferentes eh, características que deben tener estos paneles, entonces entramos ya a ver varias de ellas. La primera es el formato, ¿no? Existen muchos formatos de papel. Aquí están remarcados en amarillo los que usamos en nuestro medio, ¿no? Porque aquí incluso están clasificados por diferentes tipos, existe de acuerdo a normas, de acuerdo igual a regiones y demás, ¿no? Los que más usamos nosotros son los del sistema anglosajón, ¿no? Pero en este caso los estamos traduciendo al español, o sea, porque originalmente son en inglés, ¿no? Letter, ¿no? Y demás. Está el tamaño carta, que ya lo conocemos, el tamaño folio, que en este caso es el tamaño que nosotros denominamos oficio, ¿no? Pero, bueno, su traducción original sería folio, ¿no? Legal, que en sí no lo usamos tal vez en impreso el tamaño, pero sí muchas veces se lo confunde con el oficio, aunque sí, aquí vemos que en la medida varía una pulgada, ¿no? O sea, si es que vemos en Word bueno, sobre todo en Word, digamos, a veces trabajamos en tamaño legal, hay una pequeña variación de unos 2,5 centímetros, ¿no? Por eso a veces no siempre sale exacto, entonces hay que tomar eso en cuenta, ¿no? Tabloide, que sabemos que es el tamaño doble carta, ¿no? Aquí, por ejemplo,
los tamaños habituales en América Latina. Igual estarían los mismos, pero como podemos ver aquí, por ejemplo, el oficio es diferente en este formato que nosotros usamos. El que usamos, que el que nos venden en los paquetes y demás, es este de aquí arriba, el de 21 21.6 por 33 centímetros. Aquí vemos que la medida es 34, entonces sí va variando, ¿no? Son sistemas de medidas, digamos, así, diferentes, digamos, pero bueno, aquí están marcados en amarillo los que usamos, como dije, ¿no? Igual los de las normas ISO, ¿no? A0, el A3, A4 y demás. Y de las normas ISO DIN extendida, ¿no? El famoso tamaño pliego, ¿no? 77 por 1.10. Lo usamos para el plotter y demás, ¿no? O sea, cuando nos piden tamaño pliego, el que usamos es este, ¿no? No el A0. Sin embargo, a veces en el plotter usan el A0, entonces por eso es que cuando lo imprimen tienen que cortarlo un poco porque sobra un poco de tamaño del rollo de papel que tienen y demás, ¿no? Entonces, esto simplemente para conocimiento general de que sí existen diferentes tamaños de papel de acuerdo a normas, a series, a regiones y demás, y saber cuáles estamos usando, ¿no? Entonces, incluso a veces, digamos, para concursos o para exposiciones y demás, nos piden tamaños más específicos todavía, ¿no? Que no están en ninguno de estos sistemas, sino que son tamaños tan específicos que tenemos que nosotros hacer el trabajo de recortarlo o hacerlo cortar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso para conocimiento general. Y aquí las famosas de la norma ISO 216 o la DIN 476, están las A's, ¿no? De la serie A. El A0 es todo esto, el A1 es la mitad del A0, el A2 es la mitad del A1, el A3 es la mitad del 2, así, ¿no? Y llegando hasta las más pequeñas, ¿no? A4, por ejemplo, ¿no? Que es el tamaño similar al carta, ¿no? Y A3, que es similar al doble carta. Y bueno, eso para conocimiento general. La retícula es otro elemento muy importante, ¿no? Ya cuando ya hablamos de diagramación, ¿no? Igual vemos aquí algunas definiciones, ¿no? Según Kandinsky es el prototipo de la expresión lineal, según Theo van der Burg es el origen fundamental del arte, ¿no? Según Ellen Lupton es una retícula es un lenguaje. Y en sí, bueno, hay diferentes conceptos, pero si los vertimos en uno solo, pues estamos hablando de lo mismo, ¿no? De una estructura, de una guía, ¿no? Incluso aquí menciona que es un lenguaje, ¿no? Entonces va a depender mucho de cómo elaboramos nuestra rejilla o em, nuestro lenguaje de diagramación, podemos llamarle, o también igual nuestra estructura, digamos, ¿no? O sea, en sí, la rejilla no es algo que se va a ver en el resultado final, pero es algo que importa mucho, digamos, al momento de hacer la diagramación. Igual esta puede tener otras características muy particulares, ¿no? Como deslizamiento, cambio de dirección, de proporción y demás. Y bueno, tipos de retículas, ¿no? Aquí vemos estos seis en general. Retícula de manuscrito, ¿no? Esto se usa más en materiales editoriales, libros y revistas, sobre todo en libros, aún se sigue usando. Retícula modular, que como su nombre lo dice, ¿no? Es eh, en módulos, ¿no? Eso ya es lo que más hace referencia a la retícula, ¿no? La de columnas, que es muy similar a la de módulos, pero en este caso tienen separaciones muy específicas, con una unidad que se llama medianil, que eso se usa incluso en revistas, en demás. La medianil tiene un tamaño muy específico, ¿no? Que es 4.16, creo, algo así, milímetros, ¿no? Incluso en el InDesign está por defecto medianil, así, tantas medianiles y demás. Igual podemos usar eso, digamos, ¿no? O bien, bueno, en algunos casos nosotros le damos la separación específica, ¿no? Pero eso va a depender de cómo lo estamos diseñando. La retícula jerárquica, ¿no? Donde hay un espacio grande y los demás son los que se subdividen, ¿no? Y ya no hay más. La retícula geométrica, ¿no? Donde nosotros construimos nuestra propia geometría y ya en el proceso de diagramación vamos delimitando y decimos aquí va a ir tal cosa, aquí este espacio es para tal cosa, ¿no? Entonces vamos organizando, vamos definiendo, digamos, la coherencia visual. Y la que es retícula libre o de construcción, en la que ya no es tan de geometría euclidiana, ¿no? Sino que es un poco más libre, como lo dice su nombre. Aquí vemos algunos ejemplos, ¿no? De la primera, de la retícula de manuscrito. Existen diferentes autores, ¿no? Como podemos ver aquí, que van generando en base a los tamaños de las hojas, líneas guías que van encerrando, digamos, un cuadro en donde delimita todo el contenido que va a ir en la página. Si es que se pueden acordar de algunos libros, hay libros en los que siempre tienen un espacio más grande abajo, ¿no? Por más de que ocupe toda la hoja de líneas de texto, tiene un espacio bien claro, ¿no? O bien arriba, digamos, a veces.
pero eso es porque están usando una retícula de manuscrito, ¿no? Y se llama así porque es de las primeras retículas que existían cuando comenzó a existir esto de la diagramación de libros, la imprenta y demás, ¿no? Entonces, bueno, esas aún se siguen usando. Pero como les digo, son cosas para cosas más específicas, son para material editorial como tal, ¿no? Aquí incluso vemos la anatomía de este tipo de retículas, que bueno, en este caso aquí, por ejemplo, ya es una retícula más modular, ¿no? En donde está por módulos, pero al mismo tiempo también igual es por columnas porque está dividida por los medianiles. Y bueno, aquí ya vemos que la retícula modular, una vez más, ¿no? O sea, puede también tener sus variaciones. No necesariamente siempre solamente va a ser así como una rejilla de cuadraditos y ya, digamos, ¿no? Sino que puede tener esas variaciones dependiendo de cómo queremos nosotros realizar nuestra pieza de diseño. La jerárquica es la que mencionábamos que aquí tiene un espacio grande y ya, pero aquí en este caso vemos que podemos generarlo de diferentes formas. El rectángulo áureo, por ejemplo, ¿no? O sea, podemos nosotros construir un rectángulo áureo o usar la secuencia de Fibonacci, ¿no? Como vemos en este caso. Y siempre va a haber un espacio que va a ser el que tiene más jerarquía por el tamaño del espacio, ¿no? Esta otra puede ser del rectángulo radial, o sea, si es que nosotros estamos proponiendo nuestro tamaño de pliego o no sé, en donde pues podemos escoger siempre cuál va a ser el espacio. Por ejemplo, puede ser aquí este cuadrado, digamos, o bien este otro rectángulo más grande y aquí pueden ver los otros elementos y demás, ¿no? Dependiendo del formato. El rectángulo cordobés, que es muy similar al de el aurio, ¿no? Aquí vemos que igual tiene su propia forma de construirse, pero pues igual es otra estrategia, o los rectángulos armónicos, ¿no? De alguna forma estamos dividiendo los módulos y seleccionamos los módulos que vamos a utilizar para nuestro sector más jerárquico. Y puede haber muchas más opciones, ¿no? Igual aquí usando, digamos, el sistema modular o el sistema de columnas, nosotros elegimos nuestro espacio de más jerarquía, como habíamos visto en los tipos de paneles según su disposición. Hay un espacio que tiene más jerarquía que los demás, entonces podemos darle a través del tamaño mayor jerarquía también, ¿no? Luego la retícula geométrica, que esta puede no solamente ser ortogonal, puede basarse también en geometrías circulares, triangulares y demás, ¿no? En este caso estamos hablando de geometría euclidiana. Y la otra de construcción o retícula libre o de construcción reticular, ya eh, yendo a una geometría un poco más irregular, ¿no? Estrategias de diagramación, ¿no? Como recomendaciones, ¿no? Podemos usar una rejilla de modulación arbitraria, en este caso la famosa regla de los 3 tercios, ¿no? Dividir en tres a ambos lados y ahí ya, así sencillamente ya tenemos nuestra diagramación, sea cual sea el tamaño de nuestro formato, si es medio pliego, cuarto pliego, pliego entero, doble carta, no lo sé, ¿no? Y ya lo tenemos, ¿no? Para hacer nuestros paneles arquitectónicos podemos dividirlo de esta forma y ya está. O bien, si usamos una modulación de mayor cantidad de módulos, eh, una estrategia o recomendación es usar una subdivisión de impares, así para que no se mantenga, o sea, para que se mantenga asimétrico, porque si lo hacemos simétrico, bueno, depende, ¿no? Del proyecto. Si queremos que sea simétrico, puede que nos sirva en algunas ocasiones, en casos muy específicos, hacerlo simétrico. Pero si no queremos que sea simétrico, pues la manera de hacerlo más equilibrado, de forma más armónica, usando números pares, bueno, perdón, impares, ¿no? Subdivisión impares. Aquí puede ser 3 por 5, 5 por 7, ¿no? 7 por 9. En este caso aquí es 5 por 7, ¿no? Y funciona bien. Aquí es 5 por 7. También, ¿no? Pero en vertical. Entonces sí funciona. Otra estrategia, usar una rejilla dinámica. O sea, que ya desde la diagramación nosotros vayamos definiendo. O sea, a partir de una rejilla regular, dividimos ya sectores más grandes, ¿no? Y ya al momento de hacer la diagramación, aquí bueno, pues son 3 módulos, 4 módulos, 3, 3, 3, digamos, entonces es otra estrategia, ¿no? Aquí por ejemplo 1, 3, 3, 2, 2, 2, 3, 2, así, entonces dinámico, que no sea repetitivo en todo, sino que puede haber algunas variaciones. En este caso, por ejemplo, aquí, toda esta primera parte puede ser un espacio de jerarquía y aquí ya están divididos otros lugares, entonces ya va tomando forma. Otro en base a proporciones y muchas veces esto igual, las proporciones, bueno, no siempre vamos a tener hojas de tamaño que tengan una proporción áurea así exacta. Puede que aquí, por ejemplo, la hoja sea más grande y nos sobre aquí un espacio.
lo cual también, o sea, nos podría servir de esa forma, es otra estrategia también, ¿no? Aquí, por ejemplo, se está usando secuencia de Fibonacci y aquí vemos, por ejemplo, estos espacios a ambos lados son espacios sobrantes, no son espacios que son parte de la secuencia. La secuencia es solamente hasta donde está esto, ¿no? Aquí uno, 2, 3, 5, ¿no? Entonces esto igual es sobrante. Entonces aquí lo que se está haciendo como estrategia es centrarlo, ¿no? A nivel vertical está centrado y a nivel horizontal está justificado a un lado. Entonces igual nos puede servir, ¿no? O sea, esos espacios de aquí, esos bordes, son sobrantes y no pareciera, ¿no? Pareciera que sí es parte. Entonces es otra estrategia también, ¿no? Otra igual es esta que es muy interesante para cuando hagamos entregas académicas, es que en la universidad a veces no, nos dan carimbo, ¿no? Establecido, así, sí o sí tenemos que poner ese carimbo en todas las láminas. O a veces igual en concursos de algunas instituciones nos dan igual, nos proporcionan un carimbo y en un formato, entonces el carimbo tiene que estar sí o sí. Entonces, otra estrategia es usar, o bueno, hacer la rejilla en base al carimbo, ¿no? Usar el carimbo como parte de la composición. Así, de alguna forma, todo está eh, ya más coherente a nivel general. O sea, ya no es como que el carimbo tiene una cosa y aquí está otra cosa, sino que es interesante usar esta estrategia, ¿no? Los carimbos usualmente tienen sus subdivisiones. O si no las tienen, nosotros podemos encontrarlo geométricamente, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, está muy claro, ¿no? Aquí, digamos, aquí en las subdivisiones, aquí justo en medio de esas subdivisiones, aquí una línea guía, aquí otra. Y esto es lo mismo, por ejemplo, aquí este espacio en vertical es el doble de la altura del carimbo, digamos. Entonces hay esa relación, o sea, no es una relación tan directa, no es que aquí lo hemos repetido así, esta misma distancia aquí, pam, 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 sino que hemos usado aquí el doble, aquí una subdivisión, aquí el doble, pero repetirlo 3 veces, aquí entonces es ya una cuestión más de diagramación y al mismo tiempo de composición, ¿no? Y entonces ahí se va haciendo más interesante. Aquí, por ejemplo, ya se ha dividido esto en base solo al carimbo. No se ha usado aquí ni proporción aurea, ni nada más. Se ha usado solo el carimbo y a partir del carimbo se ha logrado todo esto, ¿no? Y tenemos una rejilla que igual funciona, ¿no? Aquí puede ir, por ejemplo, así a algunos datos muy cortos como pictogramas o números, no sé. Y aquí lo mismo, ¿no? Aquí dibujo un dibujo grande, aquí otro, o bien aquí todo esto puede ser un dibujo grande y aquí otros datos, y aquí igual otros datos y demás. Entonces, es una estrategia igual muy útil, ¿no? Encontrar líneas guía en base a las divisiones y medidas del carimbo. La otra estrategia es rejilla en base a la forma del proyecto, ¿no? Y esto, bueno, igual es interesante porque ya llega a ser incluso un poco más libre, siempre y cuando igual tengamos en cuenta las proporciones tanto de las dimensiones del proyecto como también las proporciones de nuestra hoja de trabajo. Por ejemplo, aquí dice encontrar líneas guía en base a la forma del proyecto y subdividir espacios. En este caso podemos usar algo característico del proyecto, por ejemplo, la forma de la planta arquitectónica o la forma de la elevación, la forma de algún elemento que sea muy importante, no lo sé. Por ejemplo, ¿qué tal si esto es la forma que tiene el atrio, digamos, ¿no? Entonces, el espacio público, urbano del proyecto, ¿no? ¿Qué tal si el proyecto está dentro de esto, digamos? Entonces, esta forma aquí, digamos, no necesariamente tiene que ir calcado tal cual, ¿no? Pero aquí vemos, por ejemplo, que ya están a 45 grados, se ve como si hubiera una modulación y demás, entonces aquí ya comenzamos a hacer esto, ¿no? Aquí se ve algo a 45 grados, lo demás ya es ortogonal y aquí en base a estas intersecciones de líneas vamos formando otras intersecciones nuevas y salen nuevas líneas guía, digamos, ¿no? Y aquí es donde ya luego podemos, nosotros ya estamos diseñando nuestro panel, ¿no? Aquí puede ir una imagen muy importante, ¿no? Que tal si la isometría como tal, digamos. Aquí pueden ir a unos planos y aquí bueno, aquí un render grande, digamos, no sé. Entonces ya vamos definiendo todo eso, ¿no? Los espacios, vamos diagramando. Y hablando de diagramación y los espacios y demás, algo muy importante es que también igual manejar bien el espacio en blanco, ¿no? El espacio en blanco, no como aquí podemos ver, igual incluso en esta misma diapositiva, siempre es necesario usar de la mejor manera el espacio en blanco, no es necesario llenar toda la hoja. O sea, el espacio en blanco también igual es un elemento de la composición. Entonces es muy importante tomarlo en cuenta, ¿no? Son como los silencios en una canción, ¿no? Muchas veces son importantes. Hay canciones que merecen más silencios y otras que no tanto, digamos. Entonces es lo mismo con nuestras láminas, nuestros paneles, ¿no?
Aquí nos dice, el espacio en blanco es sencillamente el espacio donde se encuentra la ausencia de elementos y que cumple una función fundamental dentro del proceso compositivo, equilibrar y armonizar la composición, ¿no? Inclusive cuando se están haciendo los bocetos pequeños o rogues, es posible que ya se esté determinando cuál será la proporción de blanco que el diseño va a tener, por cuanto esto nos da una verdadera intención para determinar lo que nos proponemos con nuestro diseño, ¿no? Lo que decías es muy importante manejar los espacios vacíos, ¿no? Que también son parte de la composición, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal si esto lo hubiéramos puesto el texto, ¿no? De un lado a otro lado, digamos, ya no hubiera funcionado igual o de repente no se hubiera visto tan agradable, entonces es necesario poder usar esos espacios en blanco, ¿no? No es necesario llenar toda la hoja, ¿no? Como incluso aquí en esta diapositiva vemos el ejemplo, ¿no? Lo que más resalta aquí es esto, por el color, por la forma, etcétera, pero el espacio en blanco le refuerza eso, ¿no? O sea, le está dando un contraste, le está dando un espacio que le ayuda a ser protagonista y demás, ¿no? Entonces, lo mismo con nuestras láminas, con todo. Bueno, entrando a ese otro punto, jerarquía. La jerarquía puede ser tanto por forma, por textura o por color. Y también, igual ya lo habéis dicho anteriormente, por tamaño, ¿no? Y eso, bueno, eso es obvio, ¿no? Cuando el elemento es más grande va a tener mayor jerarquía. Pero lo mismo también por el color. Puede que usemos nosotros una paleta de color, ¿no? Que sea, digamos, que haya colores que se relacionan entre sí, pero haya un color que resalta más que los otros. Entonces, ese es el que va a tener mayor jerarquía, ya que saber usarlo bien. Podemos usar ese color solo para los títulos o solo para ciertos elementos en algunos dibujos o bien para ambas cosas, pero que esté bien equilibrado, digamos, ¿no? Texturas, igual lo mismo, ¿no? O sea, en Illustrator nosotros siempre tenemos colores planos, entonces esto de la textura se va a notar más cuando haya, digamos, diferentes tipos de líneas y demás cosas, ¿no? Con el color, bueno, lo que habíamos mencionado, ¿no? Y con la forma, pues eh, bueno, esto va a depender de los tipos de gráficos que tengamos, ¿no? O sea, el mismo proyecto tiene sus propias formas y ahí mismo ya se ve implícito la jerarquía, digamos, de esos elementos, pero va a depender de cómo lo vamos a disponer en la lámina, ¿no? Por ejemplo, si ponemos pura elevaciones y entre elevaciones ponemos ahí una sección, ¿no? Entonces ahí ya como que un poco se diferencia por la forma que tenga, digamos, ¿no? Entonces eh, es eso igual, ¿no? Siempre componer junto con la jerarquía, que haya, por ejemplo, en este caso, una composición de elementos, ¿no? De jerarquización, de ritmo y demás. Nuevamente aquí vamos a repasar otra vez los tipos de paneles, ¿no? Tenemos dos clasificaciones según la disposición, que son estos tres, ¿no? Clásico, lateral, focal y demás. Y según su uso, que son estos cuatro, ¿no? Puede ser panel de síntesis, de entrega y demás, ¿no? Entonces, siempre vamos a poder distinguir, digamos, ¿no? O sea, cuando vemos un panel que haya, bueno, este tiene una disposición focal, digamos, que además es un panel conceptual, digamos, ¿no? Por ejemplo, aquí incluso aquí mismo podemos verlos, ¿no? En este panel de entrega vemos que se está usando eh, l- disposición lateral, ¿no? A un lado están aquí puros renders y aquí está, digamos, los planos, digamos. Aquí pasa algo similar, pero está al revés, digamos, ¿no? Incluso es más casi como una combinación de disposición clásica, ¿no? Que aquí vemos que abajo está lo más importante y demás, ¿no? Aquí, bueno, igual con una combinación de ambos, o sea, en sí, como igual habíamos visto antes en los diagramas, tipos de diagramas, etcétera, también igual se pueden ir combinando entre sí. O sea, no es que solo existen estos tres tipos y ahí murió, ¿no? Sino que existen igual otros tipos de paneles que pueden ser una combinación de ambos o puede que no esté clasificado dentro de ninguno, pero que simplemente es por sus características. Hay paneles que solo tienen un dibujo, un dibujo y nada más, entonces igual. Por ejemplo, aquí este está un poco más difícil de clasificarlo, ¿no? Estos que, bueno, son muy famosos estos paneles, ¿no? Con un fondo de cielo y ahí o bien texto o bien eh, planos. Puede que a veces funcione, a veces no, a veces depende. En este caso puede que haya sido por requerimientos específicos, digamos, ¿no? Pero aquí vemos, ¿no? Que está igual, ¿no? Tiene su diagramación y demás. Se asemeja más a este tipo, ¿no? Clásico, digamos. Es un panel conceptual y su diagramación, al parecer, también es como lo decíamos, puede que haya una rejilla aquí y con impares, ¿no? Porque aquí hay una asimetría, entonces puede que sea aquí 3 2, entonces es como que hay 5 partes en horizontal y aquí debe haber, digamos, unas 7 partes en vertical, no sabemos, ¿no? Entonces, bueno, eso. Y ya comenzando a ver ejemplos, ¿no? O sea, de paneles, como aquí decía, por ejemplo, aquí hay una rejilla, pero es una rejilla con características ya más particulares, ¿no? Aquí hay una línea guía que vemos
ha sido trazada desde su diagramación. Aquí lo mismo, ¿no? Y aquí, ¿qué han usado? Por ejemplo, aquí han usado la forma del proyecto, como les decía aquí en una estrategia de diagramación, usar la forma, ¿no? La forma del proyecto. Entonces, es algo muy interesante que se puede hacer para la diagramación de nuestros paneles, ¿no? Y aquí ya los diagramas, ¿no? Que hemos visto que existen igual tipos de diagramas, eso lo hemos visto hace varias clases, ¿no? Y en este caso es un diagrama conceptual, ¿no? Aquí igual, así, ¿no? De forma y demás, ¿no? Y aquí vemos igual una imagen ya del 3D como propuesta, incluso un poco más conceptual, ¿no? Igual está muy interesante, ¿no? Con colores que no está saturando de muchos colores, estos son colores sencillos, una paleta de colores muy discreta, pero da a entender la idea, ¿no? O sea, a grandes rasgos, ¿no? Aquí resalta mucho este elemento de aquí. Este otro que es muy distinto, ¿no? Es mucho más simple. Este, por ejemplo, no entraría en ninguna de estas clasificaciones, porque justamente aquí, como les decía, o sea, aquí parecería que la rejilla en sí solamente tiene sus guías horizontales, ¿no? Y en vertical todo está centrado, ¿no? Aquí muy discreto, aquí está el elemento más llamativo, digamos, arriba y todo lo demás se complementa, pero está, eh, digamos, muy sutil, pero se ve bien elegante, ¿no? Entonces igual, o sea, esto igual sería un panel, ¿no? Pero ha sido igual aquí bien pensado los colores, ¿no? Incluso hasta aquí el tipo de render, o sea, no es un render fotorrealista tal cual, pero da a entender la idea, ¿no? Entonces igual, como les decía desde antes, siempre va a depender de lo que queremos comunicar. Este otro ya es un poco más informativo, ¿no? Aquí vemos que aquí hay unas cosas y demás. Aquí. En este caso, aquí, por ejemplo, según la diagramación, ¿no? Aquí he puesto a ambos lados así como que una línea guía para datos y al centro que esté en este lugar más jerárquico todos los gráficos, todo lo que es más gráfico, ¿no? O sea, ni siquiera el título aquí tiene una jerarquía, ¿no? Solamente es esto. Entonces, igual es otra forma, digamos, de dar a entender un proyecto. Y este otro, bueno, ya es un poco más igual, donde lo que importa es todo lo gráfico, digamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos que el espacio jerárquico es este grande, ¿no? Pero que igual esto lo equilibra, ¿no? Con solamente dos renders importantes, ¿no? O sea, tampoco se trata de saturar de renders, ¿no? Pero en este caso, aquí ha seleccionado muy bien solo los dos renders más importantes porque lo que importaba aquí era esto, ¿no? O sea, y este igual es un diagrama, aunque este es un diagrama que ya más es una exportación del mismo 3D, ¿no? O sea, aquí no está vectorizado, nada, pero eh, aquí muestra, ¿no? Lo importante, o sea, la idea, digamos, de la secuencia constructiva, por decirlo así, ¿no? Entonces, igual está comunicando. Lo importante es que se comunique, ¿no? Y aquí igual, bueno, vemos que incluso aquí hay un poquito más ideas para, digamos, en el diseño, digamos, del- de la lámina, por decirlo así. Aquí el mismo título, ¿no? Aquí le han puesto este detalle en donde, bueno, aquí se junta ya con la planimetría y demás. Aquí vemos igual más diagramas, en este caso son diagramas 2D, ¿no? Y aquí igual, bueno, algunas otras cosas con respecto al concepto y aquí una isometría, ¿no? Explotada con los elementos constructivos y demás, y aquí el 3D y bueno, unos planos. Aquí lo que quizá no funciona tan bien es que está sobrepuesto esto sobre otra imagen, ¿no? Las sobreposiciones siempre nos van a causar dificultades en la comunicación visual, digamos. Entonces eso quizás es lo que no está bien logrado. Si esto se resolvería de otra forma, quizá incluso podría ser mejor, digamos, ¿no? Pero como propuesta está interesante. Este otro está incluso más interesante, ¿no? O sea, como aquí si bien sí ha usado eso que actualmente incluso se podría decir que está de moda, lo del cielo, como les decía, la sobreposición no siempre es muy buena, o sea, no es efectiva. Pero aquí ha previsto eso, ¿no? O sea, justo donde va a haber planos, aquí ya no hay tanta sobreposición de nubes, entonces por lo menos ha solventado un poco esa dificultad. Pero esto está interesante que hay una imagen protagónica, aquí hay, digamos, algunas vistas que en este caso se ven como secciones, pero secciones jugadas, ¿no? Y ya. Quizá incluso la planta que hubiera ido quizá tal vez a color por producción, no sé, o sea, pero igual se llega a entender, ¿no? Aquí lo que le da más fuerza es esto, ¿no? Esto de aquí. Que según igual los tipos de paneles según su disposición, habíamos visto que esa es la clásica, ¿no? Que abajo está lo importante, arriba está el título y poco a poco va bajando, así. Entonces igual ahí vemos que se sigue usando, ¿no? Esa diferente lógica. Este está interesante creo que más que todo por los colores, pero aún así el mismo proyecto como tal
vemos que sí es interesante, ¿no? La planta tiene sus características. Y aquí, bueno, si bien en la diagramación se puede ver que quizá hay una diagramación de retículo y demás, se ha usado muy a su favor la forma del proyecto. Aquí incluso está, bueno, similar a como aquí, ¿no? Se pone abajo una vista en 3D. En este caso no es un render, es más una perspectiva, ¿no? Más tipo ilustración y demás. Entonces, igual tiene ahí lo suyo. Aquí incluso están aquí los planos y demás. Hasta aquí quizá lo ha tenido que poner todo y lo ha encajado como se ha podido y aún así ha salido bien, ¿no? Incluso el título, ¿no? O sea, no se ha hecho mucho lío con el título. Aquí la tipografía se ha conservado tal cual. Simplemente aquí atrás está igual una parte de uno de los planos, ¿no? Y se ve bien. Aquí igual ha cuidado muy bien los contrastes para que no se pierda la imagen. Lo mismo aquí. Y funciona. Lo importante es que funciona porque sí comunica. O sea, podemos nosotros entender esta planta porque aquí están sus referencias. Aquí está igual las isométricas y demás, ¿no? O sea, en sí esto igual sería un diagrama. O sea, ahí está bien sencillo, pero igual es un diagrama, ¿no? Como ya hemos visto antes, lo de las isométricas y demás. Y esto que en sí más que un panel es un diagrama que ocupa todo el panel, ¿no? O sea, es aquí una isométrica, ¿no? Hemos hablado ya antes de las isométricas, pero igual está comunicando, ¿no? Aquí está la escala humana, da a entender, ¿no? Aquí que, bueno, estos son autos y que aquí, bueno, es una propuesta, así, pues quizá para un proyecto más, no sé, más futurista, más, no lo sé, ¿no? Entonces sí da a entender la idea del proyecto como tal, ¿no? O sea, que aquí, por ejemplo, deben ser gradas, que está a un desnivel, o no sé, o que, bueno, aquí atraviesan diferentes vías, y da a entender la escala humana, y aquí el proyecto, los módulos y demás, ¿no? O sea, y está comunicando una idea. De repente quizás es un panel más conceptual, pero igual así sencillo. Esto igual es muy probable que se haya editado esto en Illustrator, ¿no? Porque vemos, ¿no? La limpieza de los gráficos que parecen vectores. Esto que en sí igual es un diagrama más que un panel, ¿no? Las famosas isométricas, ¿no? En este caso está explotado y desglosado, ¿no? O sea, aquí está el 3D completo y aquí está, no sé, la forma de la planta y demás, ¿no? Está incluso su sistema constructivo, ¿no? Y aquí mismo dice, ¿no? Así, estructura, tabiques y demás. Y en sí, o sea, para un panel, si nosotros queremos un panel de este proyecto, en sí a esto se le aumenta un par de elementos más y ya estaría completo el panel, ¿no? Porque este diagrama expresa muchas cosas, comunica muchas cosas y ya con eso ya se lo tiene. Aquí lo mismo, este sí es un panel, ¿no? Pero vemos que es un panel con un diagrama del cual parten muchos diagramas más, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos un diagrama de evolución constructiva, aquí va lo mismo, o sea, es más técnico esto, ¿no? O sea, igual va de full referencias y demás, pero visualmente está comunicando y con el color, al menos vemos aquí solamente hay un color y después está pues el blanco y el negro, pero con solo eso ya está bien equilibrado, ¿no? O sea, aquí los gráficos y todo, entonces incluso una sola tipografía, lo único en lo que se diferencia son las familias tipográficas, ¿no? Algunas son negrillas, otras no, otras son más grandes y ya, y con eso se puede hacer muchas cosas, ¿no? Elementos sencillos. Esto más que un panel, sí, es un diagrama, ¿no? Más de información constructiva. Esto igual llegaría a ser, sí, un diagrama que ocupa todo el panel, ¿no? En este caso, pues bueno, se está comunicando alguna idea, ¿no? O sea, con algún análisis y demás. Y aquí lo mismo, esto incluso iría más para quizá hasta la categoría cartel, ¿no? Pero vemos que es un panel que es conceptual, que está expresando una idea. Aquí vemos, ¿no? Que el lenguaje gráfico igual está muy interesante. Esto sí es un panel, ¿no? Aquí vemos aquí que es más, parece una propuesta urbana, ¿no? O sea, de por sí, ni siquiera estamos leyendo lo que dice aquí, pero parecería, ¿no? O sea, ya lo estamos entendiendo. Eso es lo bueno, digamos, de cuando un panel está bien logrado, que sin necesidad de que leas todo el contenido, ya entiendes más o menos de qué se trata. Por ejemplo, aquí se ve un plano urbano, se ve que sí, que esta área es el área de intervención o de análisis. Aquí lo mismo, ¿no? Tiene edificios remarcados por alguna cosa será, y aquí en el 3D están remarcados, igual deben ser esos mismos edificios, ¿no? Y aquí ya vemos un poco más de información, ya hay unas vistas isométricas urbanas, aquí igual más grande está este plano urbano, y todo con un color, solo un color y el blanco y negro, ¿no? O sea, igual funciona muy bien, ¿no? Y aquí igual, por ejemplo, para contrastar, ese mismo color se ha usado en este texto, ¿no? Entonces, está muy interesante. Aquí igual lo mismo, ¿no? Esto sí está muy, muy bueno.
Vemos que son combinación de diagramas entre sí. Por ejemplo, aquí está un diagrama, ¿no? Se nota que esta es una intervención en una obra patrimonial que se está haciendo un espacio nuevo sobre un espacio antiguo. Aquí vemos, ¿no? Que esta es la propuesta, pero aquí abajo está igual el edificio que debe ser antiguo, que está también igual una propuesta de intervención dentro del edificio, pero aquí nos está mostrando un gráfico de que por sí como ilustración funciona muy bien, ¿no? Y dentro de esta ilustración nos lleva a otra ilustración en donde nos está comunicando algo más, ¿no? Aquí hay igual incluso referencias de alguna ubicación y demás. Y aparte aquí vemos igual, ¿no? Aquí hay otra cosa también, pero aquí esto igual está, o sea, todo está conectado y muy interesante. Este mismo lenguaje de gráfico igual se aplica en los demás diagramas, ¿no? Este igual es otro diagrama, ¿no? Que ya habíamos visto, ¿no? Cómo poner así todos estos pictogramas y demás, ¿no? Aquí está todo bien ordenadito, ¿no? Y vemos que aquí también hay una rejilla, ¿no? En este caso debe ser una rejilla por columnas, ¿no? Y este espacio que se ha dejado, en este caso, pues este espacio tal vez no es el de la medianil como tal, que les dije de 4 milímetros, sino que es un espacio que se ha puesto tal vez por defecto, ¿no? ¿Qué tal si estos son 5 milímetros o tal vez es 1 centímetro? O bueno, ya va a depender de la diagramación que le vayamos a poner. Y además, ¿no? Como aquí he encerrado estos espacios del render, aparte que no son tantos renders, parecería que son muchos, pero sin embargo son pocos. Por ejemplo, aquí este es un mismo render, digamos, uno, 2, 3, 4 y 5. Y ya murió con eso, ¿no? Y que además miren la forma como está encerrado estos renders, que tiene esta forma de arcos que es característico de este proyecto, ¿no? Por estos arcos de medio punto y demás, que se está usando aquí varias estrategias de las que hemos hablado, ¿no? Em, En este caso, por ejemplo, no ha usado tal vez aquí un número impar en la subdivisión, pero con el número par ha funcionado muy bien. Esta parte tal vez será simétrico, esta parte igual es simétrica, pero lo demás ya no. Sin embargo, a pesar de que no sea simétrico, está equilibrado. Pero esa simetría sí nos sirve en este caso porque los arcos de medio punto tienen simetría. Entonces aquí el proyecto, además de que debe ser simétrico este corte, entonces da muy bien, ¿no? O sea, está bien logrado aquí esa parte de la simetría, pero vemos que no está la simetría en todo tal cual, ¿no? Hasta incluso este elemento de aquí circular no está centrado, ¿no? Está un poquito más allá, entonces ahí ya le da esa asimetría, pero con equilibrio. Y aparte, igual lo que decíamos anteriormente, esa estrategia de usar las formas del proyecto para nuestra diagramación, nuestra composición, etcétera. Y aquí es lo que he hecho, ¿no? He puesto máscaras, estos serían máscaras de recorte en las imágenes. Entonces, está muy bien. Aquí aparte tiene igual aquí otros datos y aquí igual algunos diagramas que en sí son planos, ¿no? Pero han sido postproducidos en Illustrator. Yo creo que eso sí se ha debido hacer en Illustrator porque está muy limpio el dibujo y demás, entonces ha debido usar el lenguaje de vectores, ¿no? Obviamente sobre planos ya que los ha debido exportar, esto sí lo ha debido exportar desde AutoCAD o no sé, en el lenguaje de vectores y en Illustrator ya lo ha editado con los colores y demás y todo. Su paleta de colores también igual muy bien lograda, ¿no? Hasta incluso este logo, que no sé si habrá existido o habrá sido una propuesta de quien está realizando el proyecto, ¿no? Entonces está muy interesante, mucho más que decir, ¿no? Aquí lo mismo, ¿no? Y en este caso, bueno, sí, quizá hay incluso más trabajo en los gráficos también, ¿no? Y ha usado un solo color para resaltar algunas cosas que en sí dan, o sea, al conjunto en sí le dan más fuerza, ¿no? O sea, el todo es mayor que la suma de las partes, ¿no? Y aquí igual lo mismo, así, una sola imagen expresando algo importante y ya, ¿no? Aquí igual, aquí algunos gráficos, además, este diagrama que creo que le da igual mucho más sentido a todo lo que estamos viendo, ¿no? Con simplemente tridimensionalmente explicándolo. Y aquí vemos que hay una sección, todo con pictogramas, lo cual, bueno, es un diagrama muy sencillo, pero que igual da a entender algo, ¿no? Y aquí también lo mismo. Este otro no usando igual. En este caso, pues estas líneas curvas dan súper bien porque aquí mismo en el proyecto que vemos que aquí hay un círculo, ¿no? Es algo muy característico de este proyecto. Si bien su planta aquí estamos viendo que aparte es ortogonal y demás, pero hay un elemento ahí que rompe, digamos. Entonces aquí sí tiene mucho sentido usar esto. ¿Qué pasaría si usamos estas líneas curvas con un edificio que sea completamente ortogonal, digamos? Ahí no habría esa coherencia visual, ¿no? Mientras que aquí sí la hay, por estos círculos y demás y todo. Entonces, bueno, aquí están algunas vistas importantes, que son más que renders, unas ilustraciones, ¿no? Y en sí los diagramas serían, ¿no? Estos de aquí, bueno, estos son planos más que diagramas, ¿no?
de aquí estos diagramas conceptuales, que como ya hemos visto antes, ¿no? Los tipos de diagramas y demás que podemos nosotros vectorizar nuestros bocetos hechos a mano también para darle mayor calidad gráfica. Y estas líneas igual que ¿no? En Illustrator podemos nosotros dibujar y demás. Este otro que igual, ¿no? Tiene un lenguaje gráfico muy, muy propio, ¿no? Pero está muy interesante igual. Con dos colores, unos cuantos diagramas y un diagrama muy completo, ya comunica mucho. Aquí este que es más sencillo, pero igual es muy interesante por el hecho de que sí llama la atención por la forma en la que están dispuestos los colores y la forma en la que está dispuesto el mismo panel, ¿no? Aquí vemos que hay una rejilla, puede que haya sido par o impar, aparentemente sí, parece que es, bueno, parecería que son, bueno, cuatro subdivisiones, ¿no? Pero aún así, aquí se ha usado tres para esto y una subdivisión para las demás imágenes y hay una coherencia visual muy interesante, ¿no? Sí, en este caso no son diagramas, son planos, ¿no? Pero que quizá igual se los ha hecho unas ediciones en Illustrator, ¿no? Esto, bueno, es una perspectiva, pero en sí, como diagramas tal cual, pues puede que un poco, digamos, ¿no? Quizá aquí, esta sección, pero son más planos, es más técnico, pero igual se ve muy bien, ¿no? O sea, esa sutileza le da mucho más. Y bueno, siempre va a haber más propuestas, así que nosotros podamos hacer, o sea, a partir de lo que podamos imaginar y demás, y puede comunicar lo que nosotros queramos. Por ejemplo, aquí vemos que este proyecto está sobre una cascada y demás, pero aquí vemos que aquí parece que le cae a otra vista del mismo proyecto, o sea, y visualmente nos está guiando, ¿no? O sea, esto ya es una cuestión igual, una estrategia de diseño gráfico en donde guiamos la vista del observador y aquí, por ejemplo, estamos viendo esto y nos guía hacia abajo y ahí podemos ver mejor y demás, ¿no? O sea, esto como algo, pues una propuesta de comunicación visual muy interesante, ¿no? Y aquí igual vemos que sí hay un diagrama isométrico donde se expresa algo y aquí un plano más técnico, ¿no? Descripción y demás. Todo esto quizás en un panel más de concepto, ¿no? Pero igual aquí está la diagramación, ¿no? Por atrás hay una rejilla, están los elementos dispuestos, aquí por ejemplo está arriba y abajo, ¿no? O sea, como que están ahí equilibrando, digamos, algo, ¿no? Está jugando con la gravedad, digamos, el concepto de gravedad en nuestro imaginario, en nuestra percepción visual para darnos a entender algo y demás. Entonces, siempre vamos a poder hacer más propuestas, más cosas interesantes. Y bueno, eso con respecto a los paneles. Vamos a ver aquí cómo en el Illustrator nosotros podemos crear nuestra propia rejilla de muchas formas distintas, ¿no? Podemos hacerlo bueno, una rejilla modular, con una rejilla con la forma de nuestro proyecto, etcétera, ¿no? En este caso, bueno, le vamos a poner aquí tamaño doble carta, digamos, en vertical. En la anterior clase habíamos visto ya el tema de exportaciones, importaciones, y modos de color y demás, ¿no? Igual esto vamos a constantemente eh, seguir repasando. Aquí con control R hago aparecer las reglas, ¿no? Si es que quiero comenzar a crear una rejilla aquí, puedo hacerlo tanto, digamos, dibujando mi propia rejilla aquí con elementos de dibujo, ¿no? Como en este caso, digamos, podemos usar así, digamos, esto ya puede ser una rejilla, ¿no? Aquí vamos a darle otro color para que se diferencie, digamos, y se note. Podemos ponerle esto en una capa donde solo va a ser rejilla, ¿no? Um, aquí en las capas podemos poner un nombre rejilla, digamos, ¿no? Y eso lo podemos bloquear y encima o debajo podemos hacer muchas cosas. En otras capas, ¿no? Digamos, aquí le vamos a poner aquí un gráfico. Bueno, vamos a cambiarle color para que se note. Mm, Digamos, aquí va a ir otro gráfico y aquí va a ir, digamos, em, un título, digamos, en todo esto, ¿no?
Y aquí aparte va a ir, digamos, una descripción. Entonces ahorita yo, digamos, estoy haciendo aleatoriamente, digamos, una rejilla en donde podemos distribuir los elementos de forma libre, etcétera, ¿no? Y aquí todo esto, digamos, aquí vamos a poner según nuestra diagramación. Ahorita solamente estoy diagramando y también igual estoy comenzando a colocar, digamos, parámetros para nuestra composición. Vamos a poner que aquí, según este panel, voy a tener los renders así encerrados en círculos, digamos, ¿no? Y demás. A ver, digamos, incluso esto, todo esto junto lo podemos bajar un poco más, ahí, así, para que además aquí sepamos que va a ir, en todo esto va a ocupar el título, digamos, ahí. Y ya más o menos ya hay, ya hay algo, ¿no? Para que, sobre lo que podamos trabajar. Ahora, otra es que, digamos, una vez que tenemos nuestro, bueno, en este caso es una rejilla, sería una rejilla de tipo geométrico, ¿no? O sea, hemos creado nosotros una geometría, ¿no? En este caso todo con líneas ortogonales, rectángulos y demás. Y de aquí pueden venir nuestras líneas guía. En esta misma capa, yo puedo jalar de aquí, haciendo clic en las reglas, jalando, clic sostenido, y jalo mis famosas guías inteligentes, ¿no? Lo interesante del Illustrator, a diferencia del Photoshop, es que esta, estas guías se crean como elementos que se guardan en las capas también. O sea, a ver, voy a apagar esta capa y se apaga también mis guías. Esa es la diferencia en el Photoshop, por ejemplo, las guías no forman parte de ninguna capa, entonces nosotros apagamos, prendemos capas constantemente y las guías están ahí, mientras que para nosotros no. Lo cual es muy interesante porque, bueno, si es que hay otra capa en donde yo le pongo otra guía, digamos, en este caso basado en este círculo, digamos, solo va a estar en esa capa. Y si pueden ver, aquí se pinta de un color rojo y es porque está en la capa roja. Mientras que en las otras líneas guía, si los agarro, se pinta azul porque está en la capa azul. Independientemente de que el color de la guía aquí es un color cian, celeste, ¿no? Pero una vez que la selecciono, ¿no? Es lo mismo como los objetos, ¿no? Por ejemplo, si es que yo selecciono aquí el rectángulo que hemos creado, este, ¿no? Tiene aquí un bordecito azul que se forma, y aquí al menos me da a entender que está en esta capa, ¿no? Aparece el cuadradito aquí. Y eso es lo bueno, esto es algo que igual lo habíamos visto desde las primeras clases, ¿no? Que em, cuando seleccionamos un objeto que está en una capa, igual se pinta del color de esa capa, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con las guías. Entonces, por eso es que mi sugerencia es que toda su rejilla y demás, tanto si está dibujada como si está con guías, pueden ponerla en una misma capa y bloquear esa capa para que no puedan cambiarlo por error. En este caso, la única guía que se selecciona es esta que está en la capa roja, ¿no? Y yo puedo sin querer tal vez moverlo por error, entonces eso es lo que hay que evitar, por eso es bueno tenerlo en una capa aparte que esté bloqueada, o sea, en una capa donde no estén, digamos, ni mis renders, ni mis planos, ni mis diagramas, nada. Entonces, bien, incluso las guías los podemos bloquear también desde aquí. Ver guías, podemos bloquear guías, ¿no? Entonces, yo selecciono todo y me selecciona todo menos las guías. Puedo eliminar y no me eliminan las guías, ¿no? En este caso he eliminado hasta los rectángulos que he creado, ¿no? Tal vez solo me sirven las guías, digamos, y ya. Entonces, bajo esa premisa vemos que podemos nosotros tanto dibujar nuestra cuadrícula como también podemos nosotros trazarnos guías. En este caso voy a eliminarlo todo. Por ejemplo, digamos que voy a hacer aquí un cuadrado de 2 por 2 centímetros, ¿no? Aquí en este caso lo voy a centrar, le voy a dar un color, va a ser un color celeste. Lo voy a centrar aquí y luego después hacemos lo que ya sabemos, ¿no? Con Alt y Shift sostenido lo muevo y lo copio, ¿no? Y hasta que esté coincidiendo ahí. Y luego Control D para que se repita la acción, ¿no? En este caso igual lo mismo, ¿no? Así puedo hacerlo así. Y bueno, esa es una forma un poco tal vez primitiva de crearlo, pero bueno, eso es para el ejemplo, ¿no? Y ya tengo mi rejilla. Entonces puedo aquí bloquearlo y ya está.
O bien sobre esta misma rejilla, aquí, ya con mis líneas guía, aquí igual orientarme, digamos, en eso, ¿no? Aquí, digamos, así lo que decíamos, ¿no? De rejillas dinámicas, quizá. Aquí, por ejemplo, ya igual podemos poner, ¿no? Subdividiendo los espacios. Por ejemplo, aquí va a haber una imagen grande. Digamos, aquí va a haber aquí algunas cosas de forma horizontal. Y aquí, ahí va a haber otra imagen grande, digamos. Entonces, ¿no? Quizá. O bueno, lo dividimos en dos para que haya otras cosas, digamos, ¿no? Puede ser. Y lo bloqueamos. Y ya está, ¿no? O bien, otra forma de hacerlo, esto mismo que he hecho, lo podemos hacer así también. Edición, preferencias, bueno, voy aquí generales, voy a buscar en guías y cuadrícula, ¿sí? Aquí en cuadrícula, por ejemplo, le puedo poner línea de cuadrícula cada, lo que hemos puesto, ¿no? 20 milímetros, ¿no? Subdivisiones, quizás solo dos, para que me subdivida en dos partes. Ok, ahorita no se ve, pero vamos a activarlo. En menú ver, buscamos cuadrícula, mostrar cuadrícula, y ahí está. Ahorita esto no es un elemento que está en ninguna capa ni nada, es una cuadrícula invisible que no se va a ver. Entonces a partir de esta cuadrícula, igual nosotros podríamos de repente aquí jalar nuestras líneas guía para comenzar a subdividir columnas y filas y columnas, digamos, ¿no? Así, en este caso. Y incluso aquí podemos poner una subdivisión, ¿no? En este caso, lo que decíamos, en vez de una medianil de 4 milímetros, podemos poner aquí de 1 centímetro, ¿no? Porque aquí es, bueno, lo que habíamos puesto, ¿no? La división de cada 2 centímetros y la subdivisión en dos, o sea, por eso es que aquí ha dividido así en dos a ambos lados y por eso salen cuadraditos de 1 centímetro, ¿no? Y en este caso, bueno, lo voy a poner así, ¿no? Quizás es mucho 1 centímetro, quizás tal vez sería mejor 5 milímetros, pero bueno, eso se puede ir ajustando, ¿no? Incluso ahí le podemos crear un cuadradito de 5 milímetros para orientarnos mejor, no lo sé, ¿no? Entonces, y ahí. Si yo quiero, luego puedo apagar esta cuadrícula, ¿no? Aquí le pongo ocultar cuadrícula y ya no está, ¿no? Pero en sí ya lo he dividido aquí esto, ¿no? Una forma de diagramar. Otra, lo que decíamos anteriormente, ¿no? ¿Qué tal si nos han dado un carimbo, ¿no? Que tiene tal vez estas características, digamos, ¿no? Así y así. Entonces nosotros determinamos, digamos, estos espacios, o pueden que incluso esto esté todo junto, pero ahí se note la línea, digamos, no sé, entonces, ¿no? Entonces subdividimos de esta forma, digamos, ¿no? Y de forma vertical, lo que habíamos dicho, por ejemplo, de esto, el doble, ¿no? Entonces, así, incluso de esto puede ser el doble del doble, digamos. Entonces, ahí es como vamos nosotros ya diagramando, para luego después comenzar a componer con la parte de imagen, del texto, etcétera, ¿no? El color y demás cosas. Entonces, todo esto lo vamos a ir viendo constantemente igual. La siguiente clase que vamos a abarcar eh, ya completamente, o sea, toda la aplicación de lo que estamos viendo, de lo que es paneles arquitectónicos y cómo ya vamos a ir desarrollando todo eso en Illustrator con todo lo que hemos visto y con aplicaciones de más herramientas. Eso sería por ahora y vamos a continuar más en la siguiente clase. De todas formas, vamos a repetir algunas cosas para recordar constantemente, pero aún así es importante que hayan podido ver este contenido. Muchas gracias por su atención y que tengan buenos días, buenas tardes, buenas noches.